Literatura. Pintura. Teatro. Poesía. Escultura. Cine. Música. Danza. Universo de la cultura. Las expresiones artísticas de nuestro tiempo en la voz crítica del escritor y periodista René Avilés Favila. Buenas noches, estamos en Universo de la Cultura. Hoy es lunes 10 de septiembre. Les doy la bienvenida y les recuerdo que nuestra línea telefónica es el 66010802. Un saludo muy afectuoso al público de la red EduSat, quien nos escucha por el canal 115, y a la República Mexicana, que nos a través de las 12 radiodifusoras foráneas del Instituto Mexicano de la Radio. Soy su amigo René Avilés Favila. Les recuerdo que estamos en Horizonte 7. Pues bien, antes de arrancar con este programa, yo quisiera realmente darle las gracias a muchos amigos, a muchos radioescuchas. Me acompañaron la semana pasada, el jueves, en la presentación de mis obras completas, en el arranque del proyecto de obras completas. Para mí fue muy emotivo, muy emocionante. Tanta gente reunida, tantos amigos apreciados, quienes me acompañaron en la presentación y hablaron de mi trabajo, como el músico Luis Herrera de la Fuente, los poetas Dionisio Morales y Jorge Ruiz Dueñas, y la novelista y cuentista Beatriz Espejo, desde luego Carlos Bracho, que leyó fragmentos de las dos novelas presentadas. Bueno, pues todos estuvieron muy bien, a todos les doy las gracias. Y les anticipo a mis amigos que el próximo lunes tenemos un programa con estos mismos participantes y hablaremos de ellos y los textos de lo que leyeron en la presentación. Bueno, pues tenemos un invitado, un caricaturista. Vamos a hablar del papel de la caricatura en el periodismo. Vamos a hablar de los grandes problemas que agobian al periodismo mexicano, sobre todo el de la censura que sigue existiendo, que a pesar de la transición democrática, a pesar de la alternancia del poder, a pesar de que hay una nueva relación entre el Estado y los medios de comunicación, pues ahí está, la censura sigue existiendo. Se ensaña desde luego con los periodistas críticos y muy frecuentemente con los caricaturistas, porque bueno, pues una caricatura en efecto tiene un potencial extraordinario. La ironía que le da la imagen, bueno, pues de esto vamos a ir hablando. Pero hay otras cosas. Realmente yo no creo que la censura haya desaparecido, yo más bien creo que la censura se ha desplazado, y se ha desplazado todavía con el empuje, con la presencia del Estado. No hay hasta hoy revista que de pronto no se encuentre con un problema de censura. En el Universal, por ejemplo, hace 2-3 meses, no mucho más, el periodista Carlos Ramírez, director de la revista La Crisis, tuvo que salir, bueno, pues justamente por un acto de censura. Y ahora, por ejemplo, en Milenio, Raimundo Riva Palacio, pues bien por un problema semejante. Pero bueno, pues vamos a tratar de desglosar este problema que es muy grave, realmente es muy grave, porque el periodismo siempre ha estado sujeto, siempre ha estado controlado, siempre ha habido quienes intentan callar las presencias críticas que se dan, pues sobre todo en la prensa escrita, ¿no? La televisión tiene un control
muy claro, muy evidente, y bueno, pues en radio es mucho menos, afortunadamente, pero también de pronto aparece por allí. Por eso hemos invitado esta noche en Universo de la Cultura al caricaturista Jorge Aviña, quien, bueno, pues ha escrito, mira, la costumbre, ¿no? La costumbre de lo que yo hago, ¿no? Justamente de escribir. Quien ha trabajado, ahora mismo ha trabajado en el Universal, en Novedades, por ejemplo, pero también en la revista Siempre. Ahí coincidimos en la revista Siempre. Yo tengo pues, ¿cómo decir? Dos colaboraciones. Una es un artículo de fondo y la otra es una humorística que hago en compañía de David Gutiérrez Fuentes y de Felipe Gallardo, ya es que hace poco tuvimos aquí a Felipe Garrido, ¿verdad? A Felipe Gallardo, y justamente Jorge Aviña es quien ilustra de una manera con un gran ingenio esta columna. Normalmente hay tres caricaturas de Aviña y bueno, pues son francamente buenas. Si usted quiere conocer el trabajo que lleva a cabo Jorge Aviña, bueno, entre otros medios lo puede usted encontrar exactamente en la revista Siempre, que aparece los jueves. Les recuerdo que nuestro número es el 56010802. Pues bienvenido, Jorge, bienvenido Muchas a este gracias, programa Universo de la Cultura. Buenas noches. Pues sí, yo no está nada buenas, oye, llueve y hace frío y llevo como 6 programas de radio, man. Hoy ha sido un día, francamente, tú porque este es tu primer programa en el día, bueno, ¿verdad? En años. En años, en años. Pero bueno, vamos a ir construyendo ahí tu historia, ¿no? Tú te inicias más como dibujante que como caricaturista, Sí, ¿no? Sí, como dibujante de historieta y retratista. Me gusta mucho el retrato principalmente, pero dentro de todo siempre fui un caricaturista familiar. A mis amigos, toda mi familia era la caricatura, hasta que un día tuve la oportunidad de poder entrar a la revista Siempre, que fue un paquete entrar a la revista Siempre y empezar a hacer caricaturas por primera vez en Siempre, y de ahí hemos salido. ¿Dónde ha estado Carreño padre, Carreño hijo, Freire? Sí. Hay una tradición Ríos, Vadillo. Sí, y pues casi son 5 años de trabajo en la revista Siempre, y ahora tengo la oportunidad de colaborar contigo también ahí mismo. Pues estás entre joven y recién llegado al periodismo, Sí. Y bueno, y estas cosas de cómo reacciona el poder, cómo reacciona el gobierno, las secretarías de Estado, los directores de los medios donde has estado, ante caricaturas que de pronto pueden ser consideradas ofensivas o muy irónicas, porque yo tengo la impresión, Jorge, que el caricaturista sufre más la persecución de la censura que un articulista. Pues pienso que es porque sintetiza uno en una página y para que la gente lo vea en unos cuantos segundos, sintetiza todo lo que luego es en varias cuartillas. Creo que en esta ocasión se puede ser más, es más notorio el hacer caricaturas, ya que tenemos un presidente con un humor involuntario muy importante, y a la vez yo creo que, como decías, hay censura en los medios de comunicación, como en Milenio, como lo que decías de Carlos Ramírez, y pienso que nos han dado mucha libertad en la caricatura a nosotros, eso sí. Antes no era así. Últimamente creo que he reflejado mucho del trabajo de Fox en caricatura, y pues como no ha sido muy acertado en muchas cosas, creo que me da mucho pie a caricaturizar. Bueno, yo recuerdo que alguna vez en una mesa redonda es el museo, la asociación de caricaturistas donde está Pebas, la asociación, ¿verdad? Sí, es la asociación. En una mesa redonda ahí me topaba yo con ese tipo de cosas, de comentarios,
de que los políticos mexicanos se prestan muchísimo a la caricatura, ¿no? Sí. Es decir, son muy ridiculizables. Es que ves las declaraciones de un político y las dibujas y le pones el mismo texto y la gente se ríe, porque es muy caricaturizable todo lo de los políticos. Si ves los personajes, en este gabinete hay unos personajes que ya solamente al verlos causan, ya es humor. Risa. Sí. Bueno, mira, yo la verdad es que tengo que aceptar, tengo una relación amistosa distante, tenía mejor dicho, con Jorge Castañeda, y ahora, por ejemplo, el número que está circulando en la revista Siempre, lo pone Carreño, lo pone como garza. Como una garza, como y la dice, divina como garza. la divina garza. Entonces, una garza y la cara de Jorge Castañeda. Bueno, realmente es muy acertado. Sí, totalmente acertado. Quiere sí. decir que Jorge, que de pronto era un hombre serio, un intelectual crítico, etcétera, se convierte en un personaje susceptible de ser ridiculizado por los caricaturistas, sobre todo, porque es donde aparece el humor, que esto es lo que supongo yo que al poder le gusta menos, porque si un artículo es muy serio y sesudo y señala los defectos con toda pomposidad, con toda seriedad, pues da la impresión de que los lectores, tendrá pocos lectores en principio. En cambio, una caricatura que no necesita muchas palabras, que a veces no necesita ninguna, pues tiene un efecto demoledor, ¿no? Sí. Es decir, contribuye a desgastar la imagen del político, del tirano, del hombre autoritario. Yo creo que esto es importante, tiene este sentido la caricatura que no tiene el artículo, que no tiene pues ningún otro género periodístico, ¿no? Sí, ¿recuerdas dos caricaturas recuerdo dos de las últimas que hicimos con los artículos tuyos? La de cuando Castañeda propuso de enviar fuerzas del ejército mexicano fuera de México. ¿Recuerdas que en vez de poner a Castañeda puse a Juan Garrison? Más bien era Castañeda vestido de Juan Garrison. Y y era hilarante ya nada más verlo ahí. Nada más lo cambias tantito a Castañeda y ya es cómico. Imagínate tú a Abascal, que bueno, no solo a sus hijos, sí. Un hombre con ese poder, con esa presencia dentro de un gobierno, pues todo lo que haga, aún en la vida privada, repercute. Entonces, bueno, pues también ha sido muy ridiculizado por los caricaturistas. Sí. Dime una cosa, necesariamente hay que destacar, hacer mofa de los rasgos de un ser humano. Si tiene la nariz larga, se la hacen más largas, si las cejas son muy espesas, son todavía más espesas. Bueno, ¿Es necesario esto para...? Eso es parte del dibujo, pero en realidad la caricatura es proyectar cómo es la persona. Simplemente en el caso de Abascal, pues Abascal es un personaje que al verlo, como vas a ver esta semana en la caricatura que hice, pues ya da risa porque siempre tiene su expresión es como beatífica, pero en sí las actitudes, recuerdo la caricatura que hicimos de los artículos en la cual se está abriendo el cerebro de Abascal y sale malos olores. Entonces creo que ahí es donde proyectamos tal como siento en mi caso que es Abascal. Bueno, a mí sí, además estas cosas son preocupantes y por eso creo en la función de los caricaturistas. En primer lugar, es un país donde se lee muy poco. Entonces, si tú tomas un periódico, es decir, esto está muy estudiado, es decir, no vas directamente a la sección política, a menos que seas un interesado, un político, un politólogo, un estudioso, alguien que tiene la preocupación por lo que ocurre. En México puede que todo mundo participe de esa preocupación, pero de allí a tomarse la molestia de ir a la página editorial o a la sección internacional, etcétera, hay mucha distancia. Se lee primero la sección de deportes, se lee la sección de sociales, la cultural es de las que ocupan el último lugar, y al final está la sección política, las páginas editoriales, las páginas en donde están albergados los artículos de fondo. En los periódicos hay uno o dos, o a veces hasta más caricaturistas.
tienen mucho éxito y bueno, pues la gente va directamente a buscarlos, a leerlos, llama la atención. Recuerdo que alguna vez Gastón García Cantú, que trabaja también en esta empresa, bueno, no sé si decirle empresa, me dicen que sí, que le diga empresa. Bueno, en esta estación, el grupo Imer. Bueno, recuerdo que cuando empezaba Proceso, él decía, bueno, ¿por qué no poner a Naranjo en la portada? ¿Por qué dejarlo adentro, en interiores? Si una portada de Naranjo tiene tanto atractivo, porque además es un gran artista, ¿no? ¿Por qué no lo ponemos y atrae? Le contestaban que porque pues mucha gente ya no compraría la revista, que mucha gente la compraba por la caricatura, porque había que buscarlo. Y luego recuerdo que hubo muchos problemas de censura justamente con Naranjo y en Proceso, cuando el secretario de Gobernación era Gutiérrez Barrios. Le molestaba, pedían la cabeza de Naranjo, no se la dieron obviamente, pero lo cambiaron de lugar, lo corrieron más hacia el centro y lo quitaron de enfrente. Es decir, esas cosas pasan poco, pero pasan con los caricaturistas, son como muy, le dan miedo pues al político, ¿no? Imagínate verte caricaturizado, abrir y verte, ¿no? Debe ser espantoso, ¿no? Yo Sí. la verdad es que como no he sido nunca político, y déjame decirte, alguna vez Osvaldo, que estaba o está, debe seguir en Excelsior, me hizo caricaturas, y también Luis de la Torre, pues trabajábamos juntos, y ya los defectos de mi cara destacados siempre te chocan, siempre tú quieres que te vean, que te pongan mejor, ¿no? Y este tipo de trabajo artístico, que es muy artístico realmente, bueno, pues te pone siempre con algo más allá. Imagínate Salinas, calvo, orejón, chaparro, estaba perdido, mano. ¿Tú Sí. te tocó hacer caricaturas Sí, de cómo él? no, sí, sí. Y hasta últimamente una reciente, cuando llegó y tembló, que decía que la visita de Salinas fue de 5.6 grados Richter. Sí, ese tipo de caricaturas. Pero no, pues los hemos hecho, René, en la revista. Recuerda cuando el libro que trajo, que hicimos algo de sus memorias y Sí, y pero todo. el chiste es a tocarlo cuando era el presidente de la República. No me tocó. Después Pero todo mundo se ha convertido en un campeón del antisalinismo. Yo quisiera ver quiénes fueron los que criticaron a Salinas en los medios de comunicación no tuve la cuando él suerte. gozaba de tanto y tanto poder. Donde tuve la suerte fue con Cedillo, hacer muchas caricaturas de Sí, Cedillo. porque tú realmente has empezado Sí, empecé, sí. recientemente, Sí, ¿no? sí, lo hice en muchas formas y lo hice hasta metiendo la cabeza como un avestruz cuando había problemas y la verdad me hubiera gustado haber tenido esa oportunidad de poder Pues, hacer algo de es muy Salinas. divertido, te lo Sí. juro. Oye, una cosa, dime, y a ti, por qué llegas a la caricatura? ¿Quiénes eran tus maestros, tus ejemplos, tus influencias? Pues primero fue Quesada. Quesada para mí, El maestro de todos, y él fue el que hizo el parteaguas entre la caricatura antes de él y después de él. Después Ríos para mí fue un maestro también, es la libertad que él conseguía al hacer sus cosas, abrió camino para mucha gente. Y hay muchos, simplemente el caso de Carreño padre, veía las portadas de él y eran impresionantes para mí. Y ellos a decir en poco espacio muchas cosas. Claro. Bueno, veo que has expuesto también en la Bienal Internacional del Humorismo en La Habana, Cuba. Sí. Esto se hace Se hace los años pares. los años pares. Y Son como 20 países desde Europa. También de Europa. De Europa, sí, como 20 países más o menos. También en el humorismo de Cancún asistieron como 20 países.
¿cómo se llama? Bienal Periódico Justo Medio, sí. En Cancún. En Cancún. Pues son presencias muy grandes, ¿no? Son un montón. Y esta de Cámara de Diputados. Hicimos una exposición de la asociación del INEG, en la que pertenezco, de esta asociación de caricaturistas. La hicimos y después de haber presentado Chocarreros en El Fin del Mundo en el Correo Central, nos la pidió la Cámara de Diputados y fuimos para allá. Bueno, ¿y dónde estudiaste dibujo? Soy totalmente empírico. Ah, pues mira, te pasa lo que a mí, yo también podría decirte eso. Sí. Me preguntan, bueno, ¿y usted dónde aprendió a escribir? Pues Sí. soy totalmente empírico, ¿no? Es decir, uno aprende, bueno, no sé, desconozco, a pesar de que tengo muchos amigos caricaturistas, muchos realmente nunca les pregunto. Yo creo que... Pero hay algunos que son también artistas plásticos, Sí, por Carreño. ejemplo, Carreño. Carreño. Pero Osvaldo es un maestro, extraordinario sí, maestro. artista plástico, Sí. un pintor. Bolligan es maestro en la Universidad de La Habana, es maestro de diseño. Ares también es maestro de diseño en La Habana y psiquiatra. Es un caricaturista que dejó la psiquiatría para hacerse, porque estaba medio loco, se hizo caricaturista. Pues por lo menos es más divertido, ¿no? Sí. Entonces tú decidiste que tu vocación era dibujar. Dibujar. Y después pasaste a la caricatura. Y en este momento para mí es lo más importante. Ahí puedo proyectar todo lo que... Siento que mucha gente quisiera decir lo que yo digo en las caricaturas en ese momento. Acabo de hacer una caricatura para Justo Medio en que Bush le está preguntando de los barriles de petróleo a Fox y de la energía. Fox está de marchante en el piso con sus barrilitos de petróleo y Bush le dice, ¿y a cómo hacer esto? Dice, barato, patrón, barato. Eso para mí es lo que siento. No, nadie me aconseja, nadie me dice nada, no quedo bien con nadie, quedo bien conmigo. ¿Y cómo haces la caricatura? ¿La noticia te la da? ¿El artículo que tienes que ilustrar? En el caso de nosotros, como trabajamos, es el artículo. En otros lugares donde colaboro es la noticia del momento. La noticia del momento y claro que en lo que trabajamos nosotros, contigo que trabajo, es también la noticia del momento, es lo de la semana. Pues sí, porque si uno de pronto no lo hace así, se corre el peligro de no entrar. Sí, desgraciadamente, bueno, esto que ya sabemos muy bien, ¿no? Envejece muy rápido la información. Sí. Sobre todo ahora con los medios que tenemos, con la velocidad con que te llegan. Lo que sale en las mañanas en un periódico al mediodía es absolutamente obsoleto, ya es viejo. Por eso cuando yo veo que la gente dice que lee el periódico en la noche ya pasó todo, ya simplemente te está... Bueno, ahí es algo. Mira, hay otra cosa que me llama mucho la atención. Cuando yo recibo por alguna razón o trabajo con síntesis informativas, obtengo síntesis informativas pues de la propia universidad o de secretarías de Estado, y los caricaturistas, bueno, hay cosas que siempre ponen, ¿no? Siempre ponen, sea la dependencia que sea, siempre ponen los grandes columnistas, los titulares de todos los periódicos. El orden sería primero los titulares, luego los columnistas. Los más famosos, no todos, pero sí los más famosos. Y luego siempre también los caricaturistas, ponen prácticamente a todos. Claro, hay variaciones dependiendo, pero siempre los ponen, lo que vuelve a lo que a centrar un poco la idea de que los temen, los respetan, y bueno, y los corrompen. Yo no sé si los sigan corrompiendo, si los medios de comunicación han cambiado positivamente. Pero bueno, estas son cosas que uno no puede saber nunca, ¿no? Pues yo en mi caso no firma uno. Sí, lo que me dicen, bueno, y usted es muy corrupto, le digo, no, pues realmente no, ojalá lo fuera, porque siempre un dinero extra es... Sí. Pero Renato Leduc tiene, mejor dicho, un soberbio ensayo sobre la corrupción en la prensa. Y ahí señala, bueno, pues la dificultad para detectar quiénes son o no corruptos.
Julio Scherer sí dice también que es muy fácil detectar al corrupto porque es el que elogia. Cuando tú sacas una caricatura elogiando y pones guapísimo a Carlos Salinas y muy inteligente a Ernesto Zedillo, bueno, ya se sospecha que te corrompieron, que te compraron, ¿verdad? Pero va a ser muy difícil. Eso es imposible, lo sé. Estaba poniendo ejemplos extremos, ¿no? Sí. Estaba poniendo ejemplos extremos, pero me da esa impresión que es cierto. Cuando tú lees, ya es menos cada vez, pero todavía hay periódicos en donde ves el elogio varal al funcionario poderoso, al mismo presidente de la República, y se nota cuando es en efecto un elogio pagado, cuando de pronto el periodista se ha corrompido y bueno, pues entonces viene el elogio. Sé que a Fox lo ha dicho justamente los periódicos, día decían que estaban metiendo los periodistas mucha cizaña. Yo no creo que metan cizaña, yo creo que es su función, la de inquietar, la de señalar defectos. Los periodistas no están para elogiar, no están para señalar cosas positivas. Yo creo que esto es difícil de entender, pero eso no tiene otra alternativa, se ve son los ejemplos clásicos que te dan en la carrera de comunicación. Pues, las malas noticias, desgraciadamente, son las buenas noticias. Sí. Es decir, que hay una guerra, que hay un ciclón, que hay un huracán, que pasó una tragedia, todo esto es parte del material informativo. Entonces, bueno, pues en efecto, pues el periodismo desde ese punto de vista pues tiene que ser crítico y tiene que dar, pues el periodismo no creó el conflicto, no creó la guerra, no provocó el huracán, en fin, todo esto. Me están diciendo que nos vamos a un corte. Les recuerdo, estamos hablando con Jorge Aviña, caricaturista, periodista. Nuestro número en cabina es el 5601-0802. Universo de la cultura. La voz crítica de las expresiones artísticas. Bien, pues Adriana González manda saludos al invitado Jorge Aviña y lo felicita porque el ser caricaturista es una profesión muy especial, ya que en las caricaturas nos hace un resumen de las noticias, y añadiría yo que pues un resumen crítico, ¿no? Normalmente creo que es una cualidad, ¿no? Esto nos lleva directamente a una pregunta que hace Vicente Granados de la Cuna Villa de Cortés, ya que el señor Aviña estuvo en Cuba recientemente, ¿cómo es en Cuba la caricatura política? Pues creo que la caricatura política Es acá light. es light totalmente, y no existe en sí la Asociación de Caricaturistas Cubanos. El tipo de caricatura es caricatura de humor general, pero muy poco referido a la caricatura cubana. La clásica caricatura cubana es el tío Sam haciendo cosas como las que hace Fox aquí en México. En contra de los cubanos, en contra del gobierno. Sí, es todo. Comentaba de que hice una caricatura para el periódico Palante en la que Clinton está tratando de violar a la Estatua de la Libertad y tuvieron que pedir autorización al Ministerio de Educación para poderla publicar, ya que la imagen del presidente de Estados Unidos nunca se había publicado en caricatura. En Cuba. En Cuba. Eso no fue importaba que no. estuviese siendo ironizado, ridiculizado. No. Eso fue hace 4 años que lo hice, y desde entonces ya aparece la imagen de políticos norteamericanos, pero no había la imagen de Estados Unidos, era el tío Sam solamente. Así que ahí dio un paso importante para que pudieran... Para que se empezara a manifestar más la Sí. libertad de expresión. Fíjate que eso me recuerda algo que me pasó en la vieja Unión Soviética. Tradujeron un libro mío al ruso, un libro de cuentos, y uno de ellos tenía una carga erótica fuerte. Lo suprimieron, es decir, ese no lo incluyeron. No me di cuenta porque pues yo no hablo ruso.
Entonces, pues me di por satisfecho y después alguien me hizo el comentario, oye, está este, pero lo cotejé con la edición española y falta un cuento. Entonces me di cuenta de que lo habían suprimido porque, claro, la Unión Soviética veía con mucho cuidado estos temas en la literatura erótica, ¿no? En fin, es otro problema. Bueno, pero esto que a mí me sigue preocupando, hasta ahora, claro, tienes poco tiempo y te ha tocado una época en que los cambios son visibles. Sí. No quiero decir que por obra y gracia de la Presidencia de la República, los últimos 10 años el país se haya democratizado. Yo creo que son procesos complejos en donde la sociedad va jugando un papel importante, los medios de comunicación y también los partidos políticos van mejorando las cosas, se va obteniendo un mayor grado de democracia, de libertad, de expresión. Y entonces, bueno, pues hoy tenemos un periodismo más crítico y a veces hasta excesivamente crítico, según ha dicho el propio presidente de la República. ¿Tú no has tenido personalmente problemas de censura? No, ningún problema de censura. En los medios en que he trabajado no he tenido ningún medio de censura. Toda la libertad. Mira, yo no sé si esto esté disfrazado de pronto. Yo en Excelsior veía lo siguiente, una época trabajé, estoy hablando de la época de Salinas todavía, trabajé como editorialista, el que escribe la parte editorial del periódico, la voz del periódico, porque luego nos confunde, ¿no? Es decir, creen que editorialista es el articulista de fondo. Bueno, esto es así porque en realidad el artículo de fondo aparece en la sección o página editorial. El caso es que yo veía que los caricaturistas llevaban sus caricaturas y el director las aprobaba o las desaprobaba. Esto pareciera que no es censura, porque simplemente el tipo llevaba la caricatura y el director decide. Esto podría ser parte de lo que llamaríamos política editorial del periódico. Este tema se trata, este no, a este se le da importancia, este se toca, este no se toca. Algo que existe todavía en todos los periódicos, ¿no? En todos, porque son sus intereses, los intereses de la jornada, en donde no se toca a fulano o a perengano, los intereses de Excelsior, de Novedades, de Milenio, del Universal, de Reforma, etcétera. No hay un periódico que no tenga intereses. En eso sí te doy la compromisos. Razón. Sí, he visto, alguna vez trabajé en el Universal y presenté 13 bocetos diferentes esa semana, porque trabajaba para Bucareli 8 y no coincidía con el director general de esa área. Y encontré al final que el que se había escogido era la caricatura más light de todas. Pues bueno, te lo digo porque creo que es más complejo el problema, ¿no? Es decir, yo también decía hasta hace 3 años, yo decía, y yo tengo una carrera periodística larga, realmente larga, empecé a escribir por ahí de 1962, 63 en periódicos. Empecé a escribir primero literatura, es decir, mi vocación es de literato, de escritor, novelista, cuentista, tú lo sabes bien, pero me enamoré muy pasionalmente del periodismo y a la fecha no he podido abandonarlo. Entiendo lo que decía Hemingway, esta famosa frase que todos hemos repetido, de que hay que dejar a tiempo el periodismo, porque de alguna manera te limita, te deforma, no sé, te crea problemas. Pero yo no he podido, yo sigo pasionalmente enamorado del periodismo, y resulta que nunca me habían censurado hasta que me censuraron. Y fuerte. Y fuerte. Agradó tal que tuve que salirme de Excelsior, de renunciar con el consabido escándalo y saliéndome con un montón de escritores, periodistas, dibujantes, caricaturistas, artistas plásticos, una cosa, siempre ocurre eso, ¿verdad? Siempre uno está muy contento, no, a mí no me censuran hasta que efectivamente te censuran. Bueno, aquí hay unas mezclas, unos me felicitan y otros a los dos. Abel Pérez Cervantes de Iztacalco, felicitaciones a René por sus obras completas. Pues muchas gracias, realmente Abel, estoy yo muy contento, muy emocionado.
sobre todo después de haber visto la reacción del público, de los Una amigos, reacción ¿no? muy interesante. Comentaba hace rato de que eran olas de gente las que llegaban. Por algún momento me sentí Juan Gabriel. Sí, pero no O Madonna. Yo no creo que ninguno de los dos. Bueno, no, ellos tienen más gente y más éxito. Pregunta el invitado que si crees, Abel Pérez, la pregunta al invitado, ¿crees que la crítica hecha a partir de la caricatura política es un síntoma de la caída del presidencialismo? Bueno, supongo que contribuye, ¿no? Pues sí. Yo creo que ha contribuido, pero el periodismo en general, no solo la caricatura, ¿no? Sí, no, es que en este caso ha habido una apertura. Sí, y yo no estoy tan convencido de que el presidencialismo se haya acabado. Fíjate tú que hace muchos años, justamente, no en México, sino en Estados Unidos, tuvimos una polémica muy fuerte en una universidad gringa, en donde un grupo de mexicanos discutimos, lo que prueba que la ropa sucia no se lava en casa, discutimos con otro grupo de mexicanos, nosotros decíamos que el presidencialismo estaba vivo y los otros decían que no, el presidente era Miguel de la Madrid, un personaje gris, opaco, entonces decían, ya se acabó el presidencialismo, sí, nada más que el siguiente presidente fue Salinas de Gortari, y otra vez volvió el autoritarismo, es decir, los elementos para que el presidencialismo surja, ahí están, no los han tocado. Ahorita está en su apogeo. Sí, yo creo que hay un presidencialismo acotado un poco, pero la Constitución le da facultades, la historia le da facultades, hay una historia de caudillos, ¿verdad? Pero bueno, estaremos de acuerdo de que en efecto, pues hemos debilitado, ¿no? Y me incluyo, ¿no? Como periodista, hemos debilitado el poder del presidencialismo, lo hemos acotado. Noemí Levy, de la Colonia del Valle, muchas felicidades a René por la presentación del primer tomo de sus obras completas, Cantaré la canción de Odette, que son dos obras muy representativas de su genio. Bueno, muchas gracias. A juzgar por el gran número de personas que asistió al Museo de Antropología, tendrán mucho éxito. En el número 22 de Universo del Búho, muestra a un enternecedor personaje del libro de próxima aparición, Recordanzas 3, de sus obras completas, que es el tío Sergio. A propósito de retratos, Dionisio Morales hace uno muy bien delineado del pintor Hermenegildo Bustos. La certera pluma del Sacano nos habla de la Babel de los payasos de Fernando Martínez Ramírez, y él a su vez de Juan de la Cabada en su colaboración Yo soy Mitote y Minahual. Manda saludos al invitado Jorge Aviña y lo felicita. Bueno, pues ya como Noemí Levy hizo toda la crónica de cómo estuvo la presentación del primer tomo de las obras completas, y ella se refiere al número 22 que está circulando del Búho. Ya estamos en el número 22, que tiene algunos de estos materiales. Se le olvidó mencionar, a lo mejor lo hizo deliberadamente, un artículo espléndido de Ignacio Solares, que es con el que abre el Búho de este mes. Es una carta abierta al subcomandante Marcos, que me parece conmovedora. Me parece interesante porque yo no compartiría todas las ideas. Nacho es muy amigo mío, pero habla de Dios y habla en fin, es un artículo interesante. Yo invitaría que leyeran este artículo, es el que abre la parte fuerte. Muchas gracias a Noemí Levy. Efectivamente hay todo ese material y mucho más. La verdad es que es una revista que va mejorando, que le hacemos, pues tú lo has visto, ¿no? Con mucho amor, con mucho cariño. Bueno, Bernardo Altamirano, de la Colonia del Valle, felicita a René por tan buen programa y por su invitado, a quienes lo siguen con interés en sus publicaciones. ¿Por qué no sale todas las semanas en la revista siempre la columna? Pues ahí sí, no sé si hemos te pregunten, tenido... ¿qué es el más cercano a Siempre? Cuando yo llegué a Siempre, ¿tú ya estabas allí? Bueno, en este caso me comentaban que había sido por lo de la creación del premio Pajés, que había habido mucha publicidad y todo, pero ya acordamos, platiqué el otro día y ya
parece que semanariamente O va sea a salir. que no sale de pronto esta columna que es un trabajo colectivo, Ajá. porque no hay espacio, porque hay Por falta de espacio. hay publicidad, hay pero no, anuncios, no pero es no por es censura. censura, no es censura. Sí, yo tampoco creo, porque yo tengo, bueno, mis artículos suelen ser virulentos en contra del presidente de la República. Yo tengo la idea, Jorge, de criticar al presidente de la República porque es la parte más alta del poder. De pronto, un modesto director de área, pues no me dice nada, ¿no? Yo creo que arriba está el problema. Lo mismo Jorge Beltrán de Miscuac, que es lector de la revista Siempre, pregunta por qué no salimos cada semana en la revista Siempre. Bueno, pues ya le contestamos a Jorge en la respuesta que le dimos al licenciado Arturo Pau. Luis Mariano García de Tlalpan manda saludos a Jorge Aviña y le pregunta cómo puede comunicarse contigo, ya que no sabe dibujar, pero tiene muchas ideas que no sabe cómo plasmarlas. Él, no tú, no te alarmes, no, te vi de mudar. Pues que me llevo su teléfono y me comunico con él. No nos da teléfono, así es de que tú tendrías que... en el Siempre te pueden encontrar, ¿no? Sí, o doy mi teléfono. Pues dale tu teléfono a Luis Mariano García. Luis Mariano es el 52647786. Porque en efecto, yo creo que ese es un problema. Yo doy géneros periodísticos de pronto, me toca eso. Por lo regular tengo el seminario de tesis, los muchachos de comunicación se titulan, se gradúan conmigo, los que van a periodismo escrito. Y otra materia que de pronto me corresponde dar es géneros periodísticos. Entonces vemos ensayo, entrevista, artículo de crónica, nota, pero nunca nadie ve, ni se le ocurre nunca ver caricatura. Sí, pero la caricatura es un editorial gráfico, Esa es bonita definición. Sí, es un editorial gráfico, es el resumen de muchas cosas, simplemente, en mi caso, hacer una caricatura, tengo que ir sintetizando todo, hasta llegar a lo mínimo, lo más sencillo, y es lo que me gusta dar, pero sí, la definición para mí siempre ha sido un editorial gráfico. Y bueno, ¿y cómo trabajas una vez que tienes la idea? ¿Ya te vas directamente a la...? No, hago un boceto y sobre el boceto luego... pues tengo que buscar fotos de las personas que van a salir, lo boceto y después empiezo, como decías tú hace rato, a estirar nariz, orejas, sacar más cabello, quitar más cabello, pero principalmente es la idea de lo que está pasando en esa caricatura. El parecido para mí es secundario, la calidad me gusta darla. Pero yo veo que sí se parecen, porque de pronto hay caricaturistas donde tú tienes que intuir o te ponen, es fulano, es Fidel Velázquez, es Perengano, ¿no? Oye, otra cosa, ¿hay una diferencia entre moneros y caricaturistas? Pues la definición nada más. Hay algunos que, como Castruz, se molesta cuando se dice moneros, y hay algunos que se presentan como ríos, como moneros. Como moneros. Sí, pero pues los dos es muy aceptable. No me ofende que sea monero. Monero, porque da la impresión de que monero se usa con cierta connotación despectiva. Además tú dibujas muy bien. Yo he visto tus trabajos más serios y realmente, como le pasa a Carreño, ¿no? Carreño de pronto no es propiamente un caricaturista, es un dibujante, ¿no? Sí, la definición es interesante. Me molestaría más la definición presidencialista, porque me considero un crítico del sistema dentro de mis caricaturas. Irma Montañez, de la Colonia del Valle, ella sí te da su teléfono y sus medidas. Felicita afectuosamente a René por la publicación de sus obras completas y saluda a Jorge Aviña. Entonces quiere decir que las medidas son para los dos. Sí. Ah, bueno, muy bien, René. Es una querida amiga que trabaja en la UAM Xochimilco. Así es de que no son las medidas, es el número telefónico. Ya me estaba preocupando. Se vería muy gordita. Carmen González, de la Reforma Iztaccíhuatl, felicita a René y a su invitado. Comenta que la presentación del libro
estuvo maravillosa y que me pudo conocer en persona. Pues muchas gracias, Carmen González, que disfrutaste la presentación. El único que no la disfrutó fui yo. Todos disfrutamos. Todos disfrutaron la presentación, ¿sí? Pero yo me vi copado, no pude saludar amigos, no pude saludar gente nueva, porque entras en las firmas de libros, que es la parte más angustiosa, porque firmas muchos libros y no sabes qué poner. Afectuosamente, con mucho cariño, con mucho amor, ¿qué pones, no? Yo me acuerdo que Carlos Fuentes, cuando le fui a pedir, siendo yo muy joven, su firma, me puso una cantidad de cosas maravillosas, falsas desde luego, pero porque no me conocía, me estaba viendo, yo tenía 17 años. Entonces, bueno, eso me angustia. Y algo que me angustia más es cuando alguien llega y sé que es amigo, es conocido, es famoso, qué sé yo, y no recuerdo el nombre. Sí. Entonces no disfruto, me pongo muy tenso. Y había un vino extraordinario que se estaban bebiendo todos. Estábamos en eso. Había más de 500 probando ese vino espléndido. Y a mí, bueno, afortunadamente un alumno mío se apiadó y me llevó una copa, pero me atoré. Cuando terminé de firmar libros ya mucha gente se había ido y bueno, pues no pude saludar. Pero bueno, pues muchas gracias, Carmen González. Estuve muy contento y bueno, pues ya me conocieron en persona. Es que siempre como que uno da una idea diferente en radio, ¿no? Resulta que así me pasa a mí, yo me imagino. Yo soy de radio, bueno, no quiero decir que sea cuando era chico no había televisión, lo que había era radio. Sí. Entonces siempre me imaginaba las voces con una cara, con un rostro que después jamás correspondía. Alejandro Changuerotti, por ejemplo, que hacía un programa que se llamaba La Sombra, que era un detective sensacional, lo imaginaba realmente muy impresionante. Cuando lo conocí en persona, pues era un tipo francamente esbelto, modesto, y yo diría que hasta feuchón. Yo me lo había imaginado así como una especie de James Bond. Bueno, volviendo un poco al tema, hay muchos caricaturistas en México, para todos hay trabajo, no hay... te lo pregunto porque tengo alumnos que quieren ser caricaturistas. Es difícil, la caricatura en México es muy difícil porque hay muchos y hay poco trabajo. En realidad hay gente que está buscando ahorita mucha capacidad, pero está buscando en estos momentos dónde colocarse. Pero ya están organizados, hay asociaciones, hay un está museo. la Sociedad Mexicana de Caricaturistas, pero no puede ser utilizada, no, más bien no trabaja como bolsa de trabajo, sino aquí es una cuestión de suerte, René, el colocarse en algún sitio. Es cuestión de suerte y estar presentando seguido lo que uno hace, con editores, en periódicos. Yo me acuerdo que hace muchos años, no sé exactamente cuándo, Jacob Zabludovsky en televisión presentaba caricaturistas y los dibujaban, hacían sus dibujos en un cristal, en un vidrio, y eso funcionaba, a la gente le gustaba, veía cómo hacía la caricatura, daba el tema, o el tema era la noticia importante de ese día, y bueno, ver cómo el caricaturista la desplegaba, la hacía, que me recordaba a mí una famosa filmación de Picasso dibujando un toro, ¿no?, en un cristal. Bueno, pues esto mismo era maravilloso porque, bueno, pues en radio no podemos apreciar tu talento para dibujar, para colorear. Afortunadamente la columna que tenemos en la revista nos da la posibilidad del color. Del color y la idea. Yo estoy muy contento de trabajar en esa columna que tenemos porque viene la idea de ustedes y viene mi idea también, o sea que compartimos ese espacio y con mucho gusto. Ya tenemos cerca de 2 años, me parece, como un año y medio, como sí, año y medio, porque yo llegué a... Sí. Bueno, cuando salí de Excelsior me quedé muy abrumado, dije, bueno, ¿y ahora a dónde voy? ¿A dónde escribo? ¿A quién insulto y en dónde? Entonces, bueno, Beatriz Pajés muy gentilmente me abrió las páginas de la revista. Yo le he tenido siempre cariño a la revista. Conocí al papá, lo traté, era un hombre de carácter fuerte,
duro, pero muy buen periodista, muy innovador en su tiempo. Y bueno, la prueba es que la revista ha sobrevivido y tiene ya pues más de 40 años, ¿no? Sí, sí. No solo eso, hace poco que fue su cumpleaños, el número creo que 43, Vicente Fox y doña Marta Sahagún, hoy de Fox, nos invitaron a un pastelito en Los Pinos que fue horrible porque era un pastelito, efectivamente era un pastelito, Jorge. Era una cosa así pequeñita, donde pusieron las velas y yo me quedé con hambre, man. Entonces, bueno, dije, qué barbaridad. Ya no creí, pensé que lo de las toallas era una calumnia. Imagínate un pastelito y éramos, pues no sé, 30 y tantos sería colaboradores de... un síntoma, ¿no sería un síntoma de crítica eso hacia ustedes? De que nos iban a dar Sí. poco pastel. Pues no lo sé, mano, pero el caso es que yo me sentí muy ofendido por el pastelito aquel y por un vino del país que me pareció francamente detestable. Pero bueno, pues se nos está acabando el tiempo, tengo un montón de preguntas. Esto de que te inicias haciendo, me llamó mucho la atención, a ver dónde está, por aquí lo leí en tu currículum, te inicias, a ver dónde está, en una cosa que debe ser difícil de hacer en estas revistas de historieta. De historietas. Sí, pues parte de mi tiempo lo dedico a hacer portadas de revistas. Trabajo tengo la suerte de trabajar en las dos revistas de mayor venta en México, que es el Libro Vaquero y el Libro Policíaco. Hago solamente la portada de eso. Y pues tengo ya trabajando como 12 años en eso y me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho lo que es la portada, lo que es la historieta. He trabajado haciendo en revistas como en Lágrimas y Risas. ¿Te acuerdas de Novaro, de la editorial Novaro? Sí. Que realmente fue quien impulsó muchísimo el cómic en México. Y el cómic de tipo cultural en determinado Sí, momento. también lo llegó a hacer y le dio un cierto contenido político también a cierto tipo de cómics. Fantomas, por ejemplo. Fantomas. Que fue de utilidad para que Julio Cortázar hiciera un libro interesante basado en la serie Fantomas que se hacía en México. Bueno, pues ahí colaboraron, eso sería muy interesante un día invitar a algunos de los que colaboraron en esa época, no tanto como dibujantes, sino los que tenían las ideas, porque era un montón de escritores y gente, escritores muy afamados. Sí, gente de mucho valer. La persona que hacía Chanok era una persona era muy divertido, muy Chanok. divertido, ¿no? Y el escritor era muy culto, me gustaba cómo escribía y cómo sabía de todo, de todo lo que se relacionaba con el mar, y aparte que jugaba entre lo que aportaba a la gente culturalmente y el humor que él tenía. Bueno, por ahí aparecía incluso Monsiváis, ¿no? Que era el sabio Monsiváis, sí, ¿no? el sabio Monsiváis. Un montón de personajes. Sí. Yo creo que la cultura popular mexicana tiene una gran riqueza. Bueno, ¿cómo olvidar la familia Burrón? Don Gabriel Vargas. De don Gabriel Vargas, que es un notable, ingenioso. Y yo le diría que hasta un gran humanista, ¿no? Es un hombre que nos dio realmente un cómic mexicano, una historieta que fue entrañable para muchísimos de nosotros, ¿no? Sí. Un México hoy desaparecido. Totalmente, ¿no? Es el cambio que... Ya todos sus personajes fueron fundamentales, yo creo que también para ti. Sí, ¿no? Y lo recuerdo desde Gilemón Metralla. Claro, de don Gilemón Metralla, era divertidísimo. Sí, en el Pepín. En el Pepín y en el Chamaco, ¿no? Sí. Que tenían un éxito extraordinario. Esas, 600,000 ejemplares diarios. En una época en que México tendría, no sé, 20 millones de habitantes, 20 y tantos. Sí, porque después me acuerdo cuando se llegó a los 30, que había un anuncio de una cerveza que decía 30 millones de mexicanos no pueden estar equivocados. Y yo era muy niño en esa época. Y bueno, yo lo combinaba con la lectura de Joyce y de Proust y de Kafka. Pero bueno, pues se nos fue el tiempo, mi querido Jorge Aviña. Qué bueno que nos acompañaste te lo agradezco, en este René. programa para hablar un poco sobre la caricatura y su papel político en el periodismo. Se nos quedaron algunas preguntas en el tintero, bueno, pues ya habrá oportunidad de hacértelas en otro programa. Agradezco muchísimo a nuestros amigos radioescuchas, los que fueron a la presentación de las obras completas,
y a los que hoy se tomaron la molestia de telefonearnos para saludarnos y felicitarnos. Muchas gracias, en efecto, de todo corazón. Tiempo, damos las... no, antes de los agradecimientos, ya tenemos correo electrónico, Radio Mundial, el correo es radiomundial@hotmail.com. Bueno, mi correo electrónico está en la revista y aparece también abajo de los artículos que escribo tanto en México, la Ciudad de México, como en Guadalajara. Creo que eso es. Pero bueno, si quieren ayudarnos y hacer sus comentarios a este correo, se los repito, radiomundial@hotmail.com. Pues muchas gracias. En los controles técnicos estuvo Álvaro Sánchez, asistencia de producción Juan Alvarado, en la producción Hernán Nájera, en la conducción y dirección su amigo René Avilés Favila, quien se despide de ustedes hasta el próximo lunes. Buenas noches. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Universo de la cultura. expresión crítica de las disciplinas artísticas.